Señora secretaria, de la lectura de la cuenta. Para el día de hoy se han hecho presentes los siguientes reemplazos. La diputada Camila Rojas será reemplazada por el diputado don Jaime Sáez y el diputado don Gastón von Mühlenbrock por la diputada señora Marta Bravo. Eso nomás, presidente. Muy bien, algo sobre la cuenta, sobre varios diputados. Donoso y de ahí me llama. Gracias, presidente. Mire, ¿sabe lo que pasa? Estuvimos en una sesión que estuvo a punto de fracasar. El quórum ya reiteradamente lo dan los parlamentarios de derecha y nos dicen que no vamos a escuchar a todos los invitados. Yo lo único que pido, no son tantos tampoco los que faltan, que hagamos las sesiones necesarias para que escuchemos a todos los invitados. Porque no es que vayamos a estar 6 meses. Con una sesión más, 2 sesiones más, estamos listos. Entonces, creo que es importante no dar esos golpes medio censuradores, sobre todo cuando, en definitiva, la capacidad de que esta audiencia esté funcionando está puesta por los parlamentarios de derecha ya en unas 3 ocasiones. Diputado Mellado. Sobre lo mismo, presidente, yo creo que una falta de respeto de los parlamentarios oficialistas que no estén presentes a las 8:30 de la mañana de los días cuando usted cita a las sesiones. Nosotros hemos dado quórum a estas sesiones porque nos interesa el tema. ¿Ya? Nosotros no tenemos órdenes de partido ni de gobierno que nos ordenan cómo votar. Entonces, yo le pido que escuchemos a todos los que haya que escuchar, ¿ya? Y parece que hay que cambiar los horarios porque no se levantan temprano la gente oficialista. Entonces, yo espero que efectivamente no, es que no lo digo en broma, lo digo en serio, porque la verdad es que eh, estuvimos a punto de fracasar la sesión. Nosotros estamos dándole quórum, presidente, eh, pero queremos que efectivamente se vea el proyecto en profundidad. Lo hablamos fuera de micrófono. Usted dice, pucha, ya han venido muchos, ya tenemos la punto. No, que cada uno tiene su perspectiva distinta. Ayer aprendimos mucho de las exposiciones. Yo espero que hoy día también los expositores nos den su opinión, donde nosotros vamos a tomar en cuenta algunas cosas, pero la verdad es que tiene que haber un llamado de atención público también y privado a los parlamentarios que no asisten a estas sesiones, porque después van a andar preguntando cosas que los mismos expositores van a decir, ¿ya? O que el gobierno va a retrucar, ¿cierto? O que aquí se produce el debate democrático, pero entre 4 de 13 es difícil avanzar después en las conclusiones y en las votaciones, presidente. Bien, concuerdo completamente con ustedes sobre la asistencia y todo eso, la preocupación que debiéramos tener del proyecto, solamente para aclarar a quien no ha seguido, porque hay gente que sigue las comisiones, este horario fue el acordado por la comisión, cuando no quiso sesionar en paralelo a la sala. Entonces, para que no se crea que esto es una imposición. Segundo, frente a los invitados hemos tratado de ser, el diputado Noso dijo que se siente así como una imposición. La verdad es que yo no, eso sí no lo comparto porque hemos tratado de que participen todos. Los que no han venido hasta ahora es porque se han excusado o no, algunos derechamente no han respondido el llamado. Y me he preocupado personalmente de que sus invitados vengan. O sea, de hecho, yo creo que más del 70-80% de los invitados son invitados suyos, del diputado Noss, diputado Mellado, del diputado Sauerland, de von Bühlenbrock. O sea, yo sigo la lista, la tengo completamente detallada, a quienes hemos invitado, quienes no han respondido y de quién son los invitados para que no quede ni uno fuera. Por ejemplo, a quién hemos invitado menos, de este diputado, invitémonos, pero principalmente de ustedes. O sea, para que nos sientan de que no queremos escucharlos a todos. Y vamos a hacer los esfuerzos para tratar de que vengan los que más puedan, pero como les digo, hay algunos que han rechazado, otros no han contestado, otros se han excusado y no están o porque están algunos fuera del país, incluso no han respondido. Entonces, no es porque no haya habido voluntad ni nada de eso. Así que eh, eso en relación a ese punto. Eh, yo creo que a la tarde vamos a tener ya estamos trabajando una síntesis de todos los invitados que han venido y a quienes representan también para que sea lo más equitativo posible, pero como les digo, no ha sido completamente equitativo porque ha habido más invitados de ustedes que los de este sector y me he preocupado justamente de eso. Si no hay algo más sobre Mario, continuamos. ¿Ya?
Entonces, seguimos con la orden del día que tiene por objeto continuar recibiendo audiencias respecto al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas del boletín 17.169-04 con urgencia calificada de suma, y están invitados el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Bienvenido nuevamente, subsecretario, junto. Eso, eso. Es toda la vida, eso es importante porque a veces dicen que con la edad uno se empieza a levantar temprano. Sí, yo igual. Sí. Quien madruga, Dios lo ayuda, dice. No, yo igual toda la vida. Más encima en el colegio iba en la mañana, nunca fue en la tarde. 5 de la mañana. Ya, bien. Y con el jefe del subdepartamento de educación de la dirección de estudios de la dirección de presupuesto, el señor Pablo Jorquera Armijo. Bienvenido, don Pablo. Y tenemos en audiencia invitado a don Sergio Ursúa, economista de la Universidad de Maryland, invitado del diputado Donoso, que no ha respondido la invitación. Sin embargo, le enviamos el link, ¿cierto? Le enviaron el link igual. ¿Ah? Nunca ha respondido nada. Sí. Y la señora Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nuevo 21. Bienvenida, señora Pierina. Y don José Joaquín Brunner, académico de la Universidad de Portal y experto en educación, que está conectado por Zoom. Bienvenido, don José Joaquín. Muchas gracias por asistir. Así que vamos a partir, como es de costumbre en la comisión, con quienes están presenciales. Así que tiene la palabra señora Pierina Ferretti. Muchas gracias, presidente, y buenos días también a los diputados y diputadas presentes. Entiendo que tengo 10 minutos. Ya, voy a ponerme el cronómetro porque puedo sobrepasar el tiempo al aplausómetro. Está muy bien. En primer lugar, agradecidos por esta invitación desde nuestra fundación. Tenemos un particular interés hace muchísimos años en el financiamiento de la educación superior y en reemplazar el CAE por un instrumento de financiamiento más racional, más justo y que sea beneficioso para el fisco y para las familias chilenas. Avancemos. Voy a presentar las razones que nuestra fundación tiene para apoyar el fin al sistema de créditos estudiantiles y su reemplazo, las razones por las cuales avanzar hacia este nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior y los desafíos que este instrumento tiene. Avancemos. Les vamos a compartir, envié a la secretaria de esta comisión un informe que realizamos el año pasado que trae bastante información, argumentos, datos de por qué consideramos que es importante reemplazar el sistema de créditos estudiantiles y avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y me voy a basar en esos datos para esta exposición. Avancemos. Solo recordar que en nuestro país hemos tenido 5 sistemas de créditos desde el año 1981 a la fecha, y por lo tanto ya tenemos bastante evidencia acumulada para poder plantear objetivamente la necesidad de reemplazar este sistema. Avancemos. Eh, Dentro de estos argumentos identificamos 4 problemas fundamentales que se han producido con los sistemas de crédito estudiantiles. Por una parte, ha aumentado el costo privado, o sea, lo que las familias invierten y gastan en educación superior. Ha habido un sobreendeudamiento de graduados, sobre todo a partir del crédito naval del Estado. También observamos un aumento del gasto fiscal en el sistema de créditos y una baja recaudación, bajo retorno, ¿cierto?, de esos sistemas, y problemas de desregulación del sistema y lucro. Avancemos. Em, los créditos estudiantiles se han hecho sobre la base de algunos supuestos y promesas que también observamos, y en nuestro informe está detallado, han presentado problemas o no se han cumplido, ¿ya? Por una parte, promesas de mayor acceso, y eso sí ha sido efectivo, pero de mayor movilidad social, y eso está, digamos, en entredicho.
que son sistemas más eficientes, con bajo costo público y altas tasas de recuperación, que mejora la calidad del sistema de educación superior y que va promoviendo costos más accesibles para la familia y para el fisco. Avancemos. Acá tenemos una lámina perdón, una menos. Aquí tenemos una lámina que muestra que Chile presenta de los aranceles más altos de la OCDE, ¿ya? Solo superados por Inglaterra, Estados Unidos y con niveles de ingreso bien inferiores a esos países para tener aranceles tan altos. Ahora sí avancemos a la siguiente. En esta lámina mostramos que entre el año 2010 y el año 2024, en promedio, los aranceles han crecido un 122%, ¿ya? Un 77% por sobre el IPC y un 98% por sobre el reajuste del sector público. Entonces ha habido un alto aumento de aranceles. Eh, la siguiente, por favor. El costo público, o sea, el desembolso fiscal en el total del sistema de créditos, también lo podemos ver en las columnas de color salmón. Vemos que también ha tenido un incremento súper fuerte, sobre todo a partir del año 2010. ¿Ya? Avancemos a la otra. En esta lámina vemos la proporción entre gasto, no, perdón, una menos. Ah, no, la siguiente, la siguiente. Tengo una diferencia en las diapositivas. No. ¿Y la siguiente? No, entonces vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. La otra. Ya, entonces démosle. Avancemos nomás. La siguiente. Bueno, ahí vemos el porcentaje, digamos, que el crédito con aval del Estado ha ido significando dentro de los gastos digamos, de la gastos fiscales entre el año 2006 y 2023. Avancemos. Acá tenemos una lámina que nos muestra la alta tasa de morosidad entre, bueno, egresados y personas que han desertado la educación superior. En ambos casos es alta, es mucho más alta, como sabemos, entre quienes han desertado de la educación superior, lo que nos muestra que los niveles de recaudación son bastante inferiores a aquellos que se supusieron cuando este sistema fue creado. Avancemos. El tema de la desregulación del sistema de educación superior ha provocado un sinnúmero, ¿cierto?, de situaciones de desregulación, lucro, perjuicio de las familias y de estudiantes que han visto desde carreras cerradas a universidades en quiebra, a universidades investigadas por lucro, y eso ha ido también deteriorando la confianza y el sentido social de la educación universitaria. Avancemos, por favor. Estos problemas no es primera vez que se busca enfrentar, digamos, los problemas del sistema de créditos y en general del financiamiento de la educación superior, de su carácter muchas veces irracional, poco eficiente. No es primera vez que esto se trata de enfrentar. Ha habido 6 políticas, ¿cierto?, de condonación de deudas, pero que no han terminado con el sistema de créditos. Tenemos una nueva ley de educación superior, ¿cierto?, con nueva institucionalidad, con gratuidad, pero que no ha terminado con el sistema de créditos. Tenemos 3 propuestas de créditos estudiantiles y hay una falta de acuerdo en esta materia y mirada a largo plazo sobre la educación superior y su rol en el desarrollo del país, pero sí miramos digamos, con mucho optimismo que se ha ido generando un consenso más o menos general a nivel político y a nivel social, que el CAE ha sido un instrumento que ha mostrado deficiencias, que tiene límites y que es necesario reemplazarlo, y en eso sí valoramos que ese acuerdo se ha ido instalando. Es un acuerdo a nivel social, pero también es un acuerdo que se ha ido construyendo a nivel político y hay voluntad, o hemos visto que hay voluntad, ¿cierto?, en superar este instrumento. Sigamos. La solución que propone el FES, digamos, este nuevo sistema, tiene elementos que nosotros queremos valorar. Por una parte, que protege los ingresos de los graduados, pero mantiene una contribución
al sistema de educación superior. Tiene una mayor regulación, transparencia y trazabilidad de la inversión pública y privada, simplifica y mejora la eficiencia del sistema de financiamiento y algo que como fundación nos parece súper importante y que entiendo que también hay un acuerdo en esto, es que elimina los bancos, saca a los bancos del sistema de educación superior y esto para nosotros, llevamos años insistiendo en esto, propone maneras de reorganizar y condonar, ya sea parcial o totalmente, la deuda estudiantil de quienes todavía cargan con esta mochila y eso para las familias chilenas de clase media y de sectores populares es un alivio que nos interesa valorar. Sigamos. Eh, Se ha dicho que quisiera abordar en el poquito tiempo que me queda algunas cosas que se están discutiendo, ¿ya? Si el FES aumenta el costo de la educación superior y va a ser lesivo para los graduados. Em, el FES se ajusta a la realidad de los graduados, o sea, lo que ellos tienen que aportar es contingente a sus ingresos y eso es una diferencia súper importante cuando uno tiene una deuda, la deuda no se ajusta a las contingencias y a la realidad económica, a la realidad salarial y nos parece que eso es muy importante. La carga financiera en relación al salario va a ser mucho más baja con el FES que con el CAE, y eso también nos parece importantísimo. La mochila, digamos, se achica significativamente. Y el 60% de las personas que tiene CAE pagarían menos con el FES, ¿ya? Y aquí, con los créditos siempre se paga más. ¿Ya? Con el CAE, cuando se argumenta que los estudiantes van a pagar más que el valor de sus carreras, eso es algo que ya ocurre y el FES disminuiría significativamente ese peso. Avancemos. Respecto a la autonomía universitaria, pues lo podemos hablar quizás en la discusión, pero hay muchos argumentos, digamos, que indican que el FES no altera, no afecta la autonomía universitaria y que la autonomía universitaria no es en ningún sentido incompatible con regulaciones claras de parte del Estado. Eso ocurre en todas partes del mundo. Avancemos. Y avancemos a la siguiente, que me queda poquito, a la siguiente. Y quiero detenerme en los desafíos. Creemos que, escuchando también las intervenciones y las exposiciones y el debate que han ocurrido en esta comisión y también el debate público, que es importante garantizar una contribución individual que sea justa y que sea óptima y limitar lo más posible y de manera razonable el sobrepago, ya que nadie pague excesivamente, eh, manteniendo la estabilidad del sistema. Por una parte, consideramos que nuestro sistema de educación superior tiene que transitar a una dependencia cada vez menor de los aranceles de pregrado para sostenerse. Eso es algo que debe irse subsanando y tenemos que avanzar, digamos, a que el arancel no sea la principal vía de sostenibilidad de las instituciones y sobre todo de sostenibilidad de sus funciones más allá de la formación de pregrado, sino de lo que hace la universidad como el cerebro de la sociedad chilena en materia de investigación, de innovación y de desarrollo. No podemos dejar que aquello dependa de los aranceles de pregrado. Y por supuesto que el desafío de la educación superior está precisamente en convertirse en el motor del desarrollo de nuestro país, avanzar a que hacia la mayor riqueza nuestra no sea ni el litio ni el cobre, sino que sean los cerebros y el conocimiento de los habitantes de nuestro país. Y en eso las universidades tienen el rol más importante. Entonces, esos creemos que son los desafíos más fundamentales de este nuevo instrumento de financiamiento, pero que incluso lo exceden, ¿cierto? Aquí este instrumento de financiamiento es un pasito en esa dirección y por lo tanto nos parece fundamental que este proyecto avance, que se apruebe y que se haga realidad. Llevamos mucho tiempo discutiéndolo y me parece, y nos parece como fundación que nunca habíamos tenido un contexto y un acuerdo y unas, digamos, consensos más favorables a su aprobación como en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pirina. La invitamos a que se quede por aquí al final los parlamentarios y las parlamentarias eh, que puedan hacer consulta. Le damos la palabra entonces a don José Joaquín Brunner. Muchas gracias, don José Joaquín, para que pueda exponer a la comisión.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Agradecido por la invitación. Un saludo a los miembros de ella, al subsecretario y su equipo. Voy directo al tema. El proyecto en discusión tiene, a mi juicio, un diagnóstico errado, desconoce las dinámicas de desarrollo del sistema y presenta una propuesta incongruente. Iré por partes. Primero, el diagnóstico. Los problemas actuales de financiamiento del sistema desbordan con mucho la crisis del CAE y del endeudamiento sobreviniente. En cambio, tienen que ver primero con las fallas de la gratuidad y las cargas que imponen a las instituciones, segundo con los aranceles mal regulados que afectan a un buen número de instituciones, tercero con el reducido gasto en investigación y desarrollo, al mismo tiempo que la ley 21091 obliga a todas las IES, a todas las instituciones, a gastar más en investigación y en innovación para alcanzar la excelencia, y por último, con el hecho de que el Estado no ha tomado acciones decisivas, por lo menos en el caso de las dos últimas administraciones, respecto al financiamiento del sector. Segundo, el desconocimiento del desarrollo del sistema. El proyecto que se discute no reconoce ni valora el significativo desarrollo del sistema a partir de 1990 y hasta mediados de la década pasada. Tampoco destaca que un pilar de ese desarrollo ha sido el esquema de financiamiento mixto, estatal y no estatal, que hizo posible la expansión del acceso hasta alcanzar una tasa bruta de participación de prácticamente el 100%, un fuerte desarrollo del segmento no universitario de educación técnico-profesional, un mejoramiento de la calidad académica, evidenciada por el hecho de que casi el 100% de la matrícula hoy está en instituciones acreditadas, y un salto adelante en el volumen e impacto de la producción científica que nos ubica como el país con la mayor productividad por investigador y el más alto impacto de esa producción en la región latinoamericana. Adicionalmente, el sistema cubre todo el territorio del país, garantiza la autonomía de las instituciones y sus misiones propias y proyectos, asegura la libertad académica para enseñar, indagar, aprender y deliberar, se ha internacionalizado progresivamente, transita hacia una nueva fase de gestión profesional de las casas de estudio y ha logrado expandir la responsabilidad social y el carácter público de la educación superior, tanto de las instituciones estatales como no estatales. Hoy cuenta con un esquema mixto de provisión y financiamiento consagrado en la ley, y las universidades gozan de confianza por parte de la opinión pública. Con todo, este sólido desarrollo está puesto hoy entre paréntesis debido a la incertidumbre financiera que aqueja el sistema, mientras una serie de instituciones trabajan bajo creciente estrés y algunas se hallan en zona de riesgo. El clima interno que percibo en muchas instituciones es de creciente preocupación frente a las exigencias y presiones que ejerce un régimen de control burocrático con regulaciones excesivas y un modelo de acreditación con minuciosos estándares evaluativos que comienzan a percibirse como asfixiantes. A su turno, el gobierno de las instituciones se encuentra desafiado por una dependencia creciente de recursos provenientes de fuentes fiscales, los que a su vez dependen de la fijación por vía administrativa de los aranceles y de un cálculo de costos que mantiene en vilo a las instituciones. Tercero, por último, la propuesta. En el contexto descrito se discute ahora el proyecto FES, que propone un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Se trata en breve de un proyecto focalizado en el financiamiento de la demanda, los estudiantes. Está lejos, por tanto, de hacerse cargo del reto del financiamiento en su conjunto. No considera el lado de la oferta, o sea, a las instituciones, ni toca las fallas de la gratuidad, ni crea nuevos instrumentos de apoyo para investigación, desarrollo e innovación, ni tampoco aborda el aumento de costo originado por la ley y que obliga a gastar cada vez más en la persecución de la excelencia. Al contrario, antes de comenzar siquiera a solucionar los problemas que la gratuidad genera a las instituciones, el proyecto propone extenderla desde ya a los quintiles 7, 8 y 9, terminando así de desmontar el esquema de costos compartidos o copago consagrado en la ley, lo que de concretarse desestabilizaría definitivamente al sistema. Pero, ¿sería efectivamente gratuito ese sistema?
En la práctica, solo en el punto de acceso, pues a la salida del mismo el estudiante del FES se convierte en un graduado obligado a pagar un tributo contingente a su ingreso, igual como ocurre con los deudores del crédito estudiantil. Solo que ese tributo vendría a sumarse ahora al impuesto a la renta que pagan normalmente los profesionales y técnicos, con insospechadas consecuencias sobre la titulación, el trabajo informal, la elusión de impuestos y otras que se han mencionado durante las discusiones públicas de este instrumento. Por lo mismo, no se entiende esta iniciativa que, en vez de corregir y mejorar directamente el esquema de crédito contingente al ingreso, busca sustituirlo por un tributo contingente al ingreso o graduate tax, como se conoce en las discusiones académicas anglosajonas, el cual, sin embargo, no ha sido adoptado duraderamente y a gran escala por ningún país. Nótese que esta solución del graduate tax viene discutiéndose a lo menos desde hace 7 décadas en la literatura académica en tándem con la discusión sobre el crédito contingente al ingreso, el que sí ha tenido amplia aplicación. De hecho, tanto una como otra solución provienen de un mismo paradigma teórico, el de la inversión en capital humano y el retorno privado que genera la educación superior. De hecho, tal enfoque fue promovido por el Banco Mundial en los años 1990. Resulta una ironía, en verdad, de la historia que sean los técnicos del actual gobierno los que ahora reviven una fórmula cuyo origen se remonta directamente al trabajo de Milton Friedman de 1955, quien promovía un impuesto a los graduados, comillas, como una posible respuesta al problema del mercado de capitales asociado a la financiación de la enseñanza superior. En realidad, la discusión en torno a las propuestas del FES no es doctrinaria, ni menos si acaso su origen es neoliberal o no, pues resulta evidente que ella ascribe a la verdadera revolución que en el terreno de la política pública significó introducir la idea del financiamiento de los estudiantes de los estudios superiores a través del endeudamiento a largo plazo, sea a través de créditos o de un graduate tax. Lo que está en juego aquí es la opción del proyecto por el último de estos instrumentos, su elección, oportunidad, diseño y resultados previsibles. Concluyo con algunos comentarios al respecto. La elección entre modalidades del endeudamiento friedmaniano a largo plazo no se entiende fácilmente. De hecho, parecía más directo y sencillo partir del instrumento comúnmente usado en el mundo, el del crédito contingente al ingreso, que además es conocido para bien y para mal en Chile, que optar por una modalidad hasta aquí no probada, salvo parcialmente y por poco tiempo en Escocia y Etiopía. La oportunidad de esta elección parece poco propicia. Estamos a 9 meses del comienzo de una nueva administración gubernamental, sumidos inevitablemente en un ambiente de competencia electoral donde el cálculo político conspira contra acuerdos duraderos de alcance nacional, sobre todo en materias de gran complejidad y a propósito de un instrumento que prácticamente no ha sido probado. Enseguida, el diseño técnico presupuestario del FES aparece especialmente débil y confuso a la luz de la discusión pública. Hay una maraña de cifras contradictorias. Los supuestos del cálculo han sido contestados. No existe un acuerdo entre las y los expertos en cuanto a su interpretación, condiciones bajo las cuales es imposible formarse un juicio fundado sobre la magnitud de los recursos envueltos. Por último, los efectos previsibles del diseño propuesto debieran ser objeto de especial atención, a lo menos en dos niveles. A nivel de los graduados individuales, sería importante prever el impacto directo que tendría el tributo contingente al ingreso una vez que las personas acceden al mercado laboral. Asimismo, cuán distinto sería respecto al pago de un crédito contingente al ingreso bien diseñado y administrado. A nivel de las instituciones y del sistema, el efecto inmediato de suprimir el esquema de costos compartidos, en el caso de los deciles 7, 8 y 9, sería letal, según han manifestado diferentes autoridades institucionales. Lo mismo ocurrirá a mediano plazo si no se corrigen las fallas del régimen de gratuidad. En el largo plazo, el principal y más grave efecto del FE sería la casi completa dependencia de las universidades y demás instituciones de los recursos fiscales, con las previsibles consecuencias del clientelismo político y la pérdida de autonomía de las instituciones.
Los gobiernos autoritarios suelen utilizar esa dependencia para amenazar o castigar ideológicamente a las universidades o para acallar las voces críticas de sus académicos, como observamos todos los días ocurrir hoy día en los Estados Unidos. Cabe esperar, por consiguiente, que esta comisión, luego la Honorable Cámara y más adelante el Senado de la República, consideren y sopesen los riesgos de una política de financiamiento mal concebida, a mi juicio, o equivocadamente diseñada, como por las razones expuestas, estimo sucede con el proyecto en discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quedan abiertas entonces las palabras. Se anotó el diputado Jaime Sáez. No sé si hay alguien más, diputado Donoso, diputado Mellán. Vamos a juntar entonces todas las preguntas a nuestros invitados y después las responden de acuerdo al orden de la exposición. Me Eh, gustaría, presidente, saludar primero y hacer varias preguntas. La primera, a Pierina Ferretti, es sobre el alza de los aranceles, porque ayer hubo otra organización, Acción Educar, que hizo un énfasis importante, subestimando el alza de los aranceles. Pusieron una serie de gráficos y de cifras que indicaban que básicamente el tema arancelario no era tal. Me gustaría poder conocer un poco más en profundidad, hacer una comparación un poco, porque lo que nos presenta hoy día es diametralmente distinto a la presentación que tuvimos el día de ayer. Y sobre los comentarios del señor Brunner, tengo también algunas inquietudes. En primer lugar, preguntarle si no le parece que es alarmista sugerir que el FES podría abrir la puerta al clientelismo o al autoritarismo, en definitiva, al debilitamiento institucional de las instituciones de educación superior, considerando que nuestro sistema contempla a día de hoy distintas garantías y autonomías de pluralismo. Me gustaría que pudiera hacer un mayor énfasis ahí, porque en definitiva, en Chile el financiamiento público a las instituciones públicas y privadas ha existido hace muchos años y eso en ningún caso se ha traducido en una pérdida de autonomía. Si consideramos por pérdida de autonomía que le digan a usted cómo tiene que ordenar determinados procesos contables o ciertas cuestiones vinculadas a la acreditación, bueno, son cuestiones básicas, creo yo, para poder darle viabilidad o buen uso a recursos públicos. Em, y por último, preguntarle si considera que es legítimo suponer que una mayor participación fiscal en el financiamiento va a conllevar necesariamente lo que comentaba anteriormente, la pérdida de autonomía universitaria, considerando que además en numerosos países, por lo menos a nivel de la OCDE, existe financiamiento público y hay altos estándares de libertad académica. Muchas gracias, diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio a la invitada. Eh, Ella plantea como uno de los problemas el alza de los aranceles de manera brutal. Pero veíamos dentro de las exposiciones cómo la mayor alza se da en las universidades públicas, donde se encuentra siempre presente un miembro designado por el gobierno en su directorio. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces que haya habido esta explosión de alza de aranceles, que principalmente se concentre en las universidades estatales, ¿ah? Que además tienen financiamiento basal? Entonces, ¿por qué esta distorsión entre estos dos modelos de universidades? Gracias, presidente. Sí, primero a la señora Ferretti. Usted afirma que los aranceles han subido 120 y tantos por ciento del 2000 en adelante. ¿Nos podría decir cuánto han subido los costos de las universidades? Porque para hacer una buena evaluación hay que tener los ingresos y los costos. Porque realmente los costos de los profesionales, de los investigadores, de mano de obra, costos también subieron. Entonces, no sé si efectivamente para hacer una buena evaluación solamente hay que hablar de aranceles. Por favor, si nos puede decir cuáles son, si sabe cuáles son, cuántos son aumentados los costos del 2010 2024. También hay un aumento también. ¿Qué pasó del 2010 en adelante? Porque antes del 2010, el 2006, Ricardo Lagos hizo el CAE, digamos, y Mario Marcel fue el que lo hizo, digamos, el actual ministro de Hacienda. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasó del 2006 al 2010? Que el 2010 hubo una curva ascendente muy fuerte en el financiamiento del Estado. Entonces,
¿qué gatilló eso? No sé si ustedes han estudiado qué es lo que gatilló del 2000 en adelante este tema. Em, Sobre las universidades investigadas por lucro, bueno, se lo olvidó el ARSI, se lo olvidó el Instituto Arcos, que el societario quiso que fuera comprado por la USACH fuertemente, pues también estaba quebrada, digamos, ahí había lucro también, en la ARSI y en Arcos. Mire, sobre proteger los ingresos a los graduados, ¿cómo? O sea, ¿cómo proteger los ingresos de la abogado cuando se coloca un impuesto? Porque además, yo lo dije ayer, o sea, si efectivamente usted dice de que porque le va bien, tiene que devolverle al Estado lo que gastó, entonces ¿por qué no lo hacemos con el que le va bien y que tiene gratuidad? Porque también podríamos hacerlo, sería de justicia, ¿cierto? Si a alguien le va bien y estudió gratis en Chile, ¿cierto? Que todos los chilenos le pagaron, podría devolver también, ¿cierto? Un porcentaje. Entonces, yo no voy a decir porque mi familia está un poco mejor que otra familia en el día de hoy, entonces resulta que a mí me castigan con un crédito, o sea, con un impuesto del 8%, y que hay otras familias que no están tan bien y que es gratuidad y que al final nos va bien igual en la vida, entonces uno solo devuelve y el otro no devuelve. Eh, por eso es el cómo protegen a los graduados. Eh, Eliminar los bancos. Eh, Mire, yo creo que no había otra manera en su momento con Ricardo Lago y Mario Marcel que crearon porque antes la cantidad de alumnos que estudiamos en la universidad, estoy hablando, yo estudié, habían pocas universidades en el país, era muy elitista el tema y se pagaba, claro. Entonces, el punto es que no, había stencil en ese tiempo, se hacían con stencil, y el computador era una tremenda en la Universidad Austral. Bueno, pero habían pocas universidades. Y usted misma le dice 1.300.000 ahora contra 200.000 que había antes, ¿no? Y entonces hubo movilidad social. FES, costo del Estado. Eh, Mire, aún no están claros los números. Si nosotros estamos pidiendo que nos entreguen los números de los supuestos de esta base, y es un tema que todavía no se entregan a la comisión asesora, porque los supuestos nosotros también, supuestos de ingresos, de cantidad de alumnos que van a ingresar, como aquellos que van a pagar, es lo que quiero que nos va. También dice que es más justo y óptimo. Mm, No sé si es justo tener un sobrepago sobre tu carrera. O sea, si yo me gastan 24 millones, como dijo un académico acá, y termino pagando 48, no sé si eso es justo o es usura, ¿no? De lo que me cobran. Entonces, yo creo que eh, fortalece financieramente una vía directa, dice, pero no hay plata para financiar directamente. Todas las universidades quisieran que le financiara directamente la investigación, la extensión y eso, pero no hay plata en el país para eso. Entonces va a ser inviable, y usted dice al final que hay gran consenso. Yo diría que no hay consenso en el país en este momento para cambiar al FES así como está. Y don José Joaquín Brunner, yo estoy 99% de acuerdo con lo que expresó, pero hay unos puntos que quiero remarcar. Dice que obliga a todas las universidades a gastar más en investigación y en innovación para alcanzar la excelencia, porque eso le exige la acreditación de las universidades, porque si no gastaran más en excelencia de acuerdo a los ingresos que tienen las universidades, no tendrían 6 años, ni 7, ni 5 de acreditación, tendrían 3 o dos, porque realmente los medirían mal en la acreditación, sobre que el 100% de los matriculados está hoy en universidades acreditadas, es porque las universidades invierten de sus recursos que les da no solo la gratuidad que con los aranceles regulados no les da, sino que con el copago les da, lo colocan en acreditación, en investigación, en vinculación con el medio, que efectivamente también le da una acreditación. Por lo tanto, ahí no sé si efectivamente puede desarrollar un poco más la idea en el tema de las universidades acreditadas y cuánto gastan las universidades acreditadas para mantener ese estándar, y si sabe de dónde sacan las platas. Eh, un tema importante que también quisiera que ahondara sobre la descentralización definitiva del sistema, porque antes, dice usted, antes de comenzar siquiera a solucionar los problemas de gratuidad que generan
las instituciones fueron como 700 millones, van a dejar de percibir 1.300 millones en los quintiles 7, 8 y 9. El 7 ya no existe porque está chupado por el 6, digamos. Así que montar el esquema de costo compartido consagra, dice, desestabilizaría definitivamente el sistema. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántas universidades, no sé si ustedes han hecho el estudio, eh, dejarían de tener las luces que tienen hoy, producto que no tendrían los recursos para hacer lo que hacen hoy? Por lo tanto, le quitaríamos los patines nuevamente a la educación, pero aquí a la educación universitaria, y dejaríamos de transformar las luces de la universidad que dice la señora Ferretti, las luces que hace la universidad, y las apagaríamos y serían meras sales de clase. Si podría desarrollar un poco más esa idea. Gracias, presidente. Bien, diputado Sauerbaum. Sí, gracias, presidente. Primero, a hacer una alusión respecto de lo que se ha dicho aquí de la injerencia que pudiera tener eventualmente el Estado, es cierto, dado a la facilidad que le daría a las universidades. Yo les quiero recordar que hace una semana atrás, salió una noticia diciendo que el DUOC presentaba un recurso contra el Mineduc por error de cálculo de la gratuidad. Y eso puede ser intencional o no, porque ellos afirman, ¿cierto?, de que tienen una incidencia importante en sus decisiones cuando pueden, por ejemplo, fácilmente ocultar algunas informaciones, como por ejemplo cambiar el año de referencia para los costos necesarios de la carrera, cosa que les cambia toda la estructura de costos y obviamente los afecta para el funcionamiento. Entonces, no digamos que los beneficios estatales son 100% gratuitos para las propias instituciones y no tienen ninguna injerencia en sus decisiones. En segundo término, preguntarle al señor Brunner respecto de si él tiene algún cálculo, alguna estimación respecto, porque ahí le hace alusión así a la pasada respecto a los efectos fiscales que esto puede tener en el largo plazo, dado a que hemos tenido reiteradas condonaciones y dado también al alto nivel que existe hoy día de personas que dejan de estudiar sin pagar, porque yo no sé qué hace pensar con este mecanismo que eso no va a ocurrir, porque pareciera que esa variable no está considerada en el análisis que se hace porque nosotros consideramos, ¿cierto?, como dice el señor Brunner, que efectivamente esto hay una gratuidad inicial, pero que finalmente en el largo plazo termino pagando como egresado. Considerando más todavía que uno de cada 4 chilenos hoy día paga impuesto a la renta, y justamente son los mismos que son los profesionales grabados, que serían grabados nuevamente, ¿cierto?, con más allá de lo que pagaron. Entonces, preguntarle también eh, a la señora de Nodo, eh, Ferret, ¿cómo? Ferretti, perdón. Ferretti, respecto de eso, respecto de cómo ella estima, porque usted dijo que era importante que no se pagara más, pero ya hay varios estudios de que señalan que alrededor del 35-40% de los estudiantes pagarían más, sobre todo los de las carreras más altas, digamos, los que reciben mayores ingresos como medicina, ingeniería u otras más, ¿cierto? Que está comprobado que pagarían más. ¿Cómo usted propone que eso se evite hacia adelante? Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor subsecretario y de ahí respondemos las preguntas de Gracias, nuestro invitado. presidente. Simplemente quería para que se consigne en el acta que lo que se ha mencionado del recurso que ha presentado Duoc ha sido rechazado, declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones. Ellos trataron de elaborar el argumento de que el gobierno confundió un año en el cálculo, tomando como base de cálculo 2022, cuando en realidad correspondía a 2023, a partir de un error de tipeo en un informe. Era efectivamente un error de tipeo y el cálculo estaba correcto. Son cosas que pasan habitualmente en procesos de regulación de este tipo. De hecho, lo sorprendente es que hoy día no tengamos recursos de protección en trámite en los tribunales, más bien sorprende por su ausencia y decir que en lo formal nunca ha habido una investigación por lucro en el caso del Instituto Profesional Arco. Es una institución que tenía otras dificultades y simplemente para aclarar el punto. Y quizás después, más adelante, en virtud de lo que señalen el debate, pueda hacer también algunas aclaraciones más de fondo, pero quería simplemente aclarar estas cosas en el ámbito de lo formal. Gracias.
Muy bien, gracias, ministro. Entonces tiene la palabra la señora Ferretti y de ahí don José Joaquín Bruna para responder la Súper. pregunta. Para responder, me gustaría retomar algunas de las diapositivas, no sé si lo podemos hacer. Eh, entonces, si puede responder primero el profesor Brunner hasta que vuelva la persona que me pueda No hay ayudar con problema. la Tiene la diapositiva. palabra don José Joaquín. Gracias, presidente. Hay una serie de preguntas interesantes para la conversación. Eh, Parto por la primera pregunta relacionada con la dependencia de recursos fiscales, única y exclusivamente, acaso afectaría o no a la autonomía de las instituciones. Efectivamente, en Chile lo que hemos tenido desde hace mucho tiempo es un sistema mixto, tanto de provisión como de financiamiento. Y eso efectivamente ha acompañado el desarrollo del tipo de autonomía que tienen las instituciones en nuestro país. Lo que está ocurriendo últimamente es que crecientemente, a partir de la gratuidad en el 2016 o cuando se fija su incorporación al financiamiento del sistema, lo que ha venido ocurriendo es que efectivamente se han ido reemplazando recursos privados por recursos públicos. El país, como proporción respecto del producto, sigue gastando más o menos lo mismo desde hace un buen tiempo. Más del 2% del producto va destinado a la educación superior, pero lo que ocurre es que la composición de ese gasto ha venido alterándose en favor del gasto fiscal. Esto representa a la larga, efectivamente, a mi juicio, un riesgo efectivo para las instituciones. El día que esto llegase a ser el 100%, entonces, de acuerdo además a la experiencia latinoamericana, que en esta materia me parece a mí que es extraordinariamente clara, tiende a producirse un tipo de relación política en lo esencial entre las instituciones y el Estado que lleva al clientelismo, que lleva a las redes políticas a tener que negociar políticamente todos los recursos estatales. ¿No? Y uno puede, hoy día en la literatura en América Latina está lleno de ejemplos que van de México a Argentina, donde este tipo de fenómenos están bien estudiados y están bien evidenciados en el sentido de que ese sistema no mixto, sino de dependencia exclusiva de los recursos estatales, puede llevar a este tipo de dependencia política de las instituciones respecto del Estado. Y luego uno puede ver, digamos, lo poderoso que es este instrumento cuando mira los conflictos que hoy existen a propósito del uso de los recursos estatales en los Estados Unidos, ¿no? Grandes cantidades de recursos que provienen del sistema de salud particularmente y que financian la investigación de punta de carácter médico en los Estados Unidos, está siendo usada directamente por el presidente Trump para decirle a las universidades, miren, si ustedes no se subordinan a la voluntad del Estado, no cambian determinado tipo de programa, mantienen determinado tipo de centros que están haciendo tal o cual investigación, esta universidad estará bajo la vigilancia directa del gobierno. ¿Por qué eso no ocurre en Europa? Bueno, Europa tiene una tradición muy distinta de autonomía que viene desde el siglo XIX y que se mantiene porque el Estado justamente entrega los recursos no directamente a las instituciones como una contribución gratuita que puede, por criterios políticos, mantener o retirar, sino que la mayor parte de los recursos los dedica en función precisamente del costo de la formación de los estudiantes, es decir, calcula una suerte de mercado estudiantil que no existe y por eso se llama un cuasi mercado o mercado administrado. Entonces, una parte de los recursos lo entrega de acuerdo a la eficiencia de la graduación de los estudiantes y otras partes son todas recursos destinados por desempeño, por resultados, competitivamente, y eso es lo que permite que los recursos estatales, no sé, en Alemania o en Holanda o en Finlandia, no puedan ser usados como un instrumento político que es completamente una tradición distinta a la que hemos tenido en América Latina. Y acá muchas veces la discusión es justamente, bueno, ¿cómo hacemos que las instituciones reciban libremente y sin condiciones el máximo de recursos? Eso es lo que luego las hace máximamente dependientes de la voluntad política del Estado.
Respecto del tema de la excelencia, la acreditación y cómo esto juega con los recursos, lo que ocurre a mi juicio es que la ley del año 2018 ha instalado una contradicción en el sistema que a medida que se va desplegando, tiene efectos cada vez más complicados para el financiamiento de las instituciones. Y es que se definió a la universidad como la institución que conjuntamente hace docencia de pre y posgrado, hace investigación y vinculación con el medio. Luego, lo que hemos puesto, y que es algo que no hace prácticamente ningún país que yo conozca, hemos puesto la obligación de que todas las universidades tengan investigación, y eso significa tener también posgrado, no se puede tener investigación sin tener programa de doctorado, y de hecho, hoy día ya es perfectamente evidente que la acreditación con 6 y 7 años, que es la llamada acreditación de excelencia solamente puede hacerse habiendo instalado previamente una buena cantidad de programas de investigación y de programas de doctorado. Eso tiene un costo extraordinariamente alto y creciente. Y ese costo no está cubierto por ningún recurso estatal particularmente destinado a esos efectos. Entonces hemos creado una suerte de motor que hace que las universidades tengan que gastar necesariamente más si es que quieren alcanzar y luego mantener la excelencia. Porque nos hemos puesto una meta que es una meta que no se pone en ningún país, por lo menos en regiones en vías de desarrollo, que es decir, todas las universidades del país son universidades en la medida que hagan investigación y tengan doctorado, ¿no? Es como una pretensión para un país de mediano desarrollo como es Chile y con todos los problemas de desigualdades y otros problemas que el país tiene que enfrentar y todavía de una educación de muy escasos resultados, nuestra educación temprana, nuestra educación básica y media, que es donde debiéramos, a mi juicio, concentrar los recursos. Hemos puesto este otro motor al interior, que es en realidad una bomba de tiempo, al interior del sistema de educación superior, que ya lo estamos empezando a ver. Entonces, aquí conecto los dos temas que se preguntaban. En realidad, el copago es, o costos compartidos, como más bien se llama en la literatura, es uno de los mecanismos para asegurar autonomía y para poder incrementar los recursos que obtiene la educación superior sin afectar el gasto o el potencial de gasto del Estado allí donde es más necesario, que es en la educación temprana y el cuidado de los niños y que es en la educación básica y media. Por eso que en realidad yo no he escuchado, y puedo estar equivocado y me corregirá el subsecretario, no he escuchado a ninguna universidad que se haya manifestado entusiasmada con el copago, con terminar con el copago de los deciles 6, 7, perdón, 7, 8 y 9, ¿no? Que tiene un efecto inmediato sobre las instituciones y reduciría el financiamiento mixto, que es el financiamiento que corresponde de acuerdo a la ley, además, a este sistema nuestro, lo reduciría a un 10% que en realidad es un 10% que favorece a muy pocas instituciones y estaríamos reproduciendo dramáticamente la segmentación que tenemos en el sistema básico y secundario, lo estaríamos reproduciendo, casi calcando en el caso de la educación superior, dejando a una pequeña élite de la matrícula como matrícula, digamos, que sí paga con fondos privados, mientras que todo el resto del sistema pasa a depender directamente de los recursos fiscales. Entonces, esto tiene consecuencias de equidad, me parece completamente negativas y al revés de lo que necesitamos, porque deberíamos estar viendo y discutiendo acá cómo priorizamos el gasto efectivamente en obtención de resultados dignos en la educación básica y media. Finalmente, había esta discusión sobre si acaso es posible a la altura de los datos con que contamos poder especular respecto de cuántos estudiantes estarían el día de mañana si es que se aprobara el FES, cuántos estarían pagando y qué tipo de tributo estarían contribuyendo al Estado como devolución por esta suerte de préstamo que reciben.
Y la verdad es que yo no, por lo menos no lo puedo hacer. Con los datos que hay hoy día y que son completamente contestados, yo sigo con mucha atención la discusión de ustedes en el Congreso y sigo con atención la discusión de los distintos centros, de los departamentos de economía de las instituciones o de los centros de investigación que trabajan sobre estos temas. Y me doy cuenta de que en realidad estamos en la absurda situación de que cada cual está haciendo postulados respecto de unos datos sobre los cuales no tenemos certeza. Y una buena parte de la información que ha sido requerida reiteradamente por distintos tipos de investigadores, la verdad es que todavía no existe. En la detallada investigación, el análisis de los datos sobre los cuales se basan los supuestos que aparecen en el informe financiero, no ha sido entregado a una comisión plural de expertos que pudiera dar una opinión efectivamente independiente respecto de esta materia. Y mientras eso no ocurra, es muy difícil especular. Claro que va a haber deserción el día de mañana. Ningún sistema en el mundo deja de tener algún tipo de deserción. Entonces, la pregunta que se hacía, bueno, pero no podemos saber cuánto va a ser. De hecho, está bajando la deserción en general en las instituciones de educación superior. Ha habido, desde ese punto de vista, desarrollos interesantes durante la última década. Pero ¿qué es lo que vamos a tener como horizonte por delante? La verdad es que es muy difícil saber. Podemos saber más o menos que el Estado es muy difícil que gaste más en educación superior, porque ya tenemos un gasto que, como se decía acá, o no se decía en realidad, es el más alto de todos los países de la OECD en términos de relación con el Producto Interno del país. Entonces, eso sí sabemos. Y por lo tanto sabemos que es muy difícil imaginar que el Estado esté en condiciones de hacerse cargo ahora de sustituir el financiamiento de los deciles 7, 8 y 9, porque efectivamente eso tendría un costo para el Estado, para el fisco, importante, significativo, y a su vez para las instituciones es condición realmente de su estabilidad financiera, y a mi juicio, y ahí concluyo, es también condición para que exista una mayor dispersión de fuentes financieras y no se concentre todo en la voluntad y la capacidad del Estado, que termina, como lo muestra tan claramente la experiencia latinoamericana, termina afectando a las propias instituciones. Muchas gracias, don José. Eh, la señora Ferretti y de ahí subsecretario. Gracias. Muchas gracias, presidente. Quería pedir si podíamos ir a la diapositiva número 7, que también entiendo que ahora les pasaron la presentación. La, no, la Ese anterior. invitado está bueno, Es. Vamos a esa primero. En esta diapositiva, para quien preguntó sobre el costo de los aranceles, ¿ya? Señalé que, de acuerdo a datos de la OECD, nuestro país presenta de los aranceles más altos, digamos, de este conjunto de países, solo superado por Inglaterra y Estados Unidos, y tenemos claridad respecto de las diferencias sustantivas de ingresos y de salarios en Estados Unidos y en Inglaterra en relación con Chile. Entonces, comparativamente, nuestros aranceles son muy altos. Si vamos a la diapositiva siguiente, que me quería apoyar en ella, por favor, a la siguiente. Ah, que tiene un delay. Muchas gracias. Acá podemos observar cómo entre el 2010 y el 2024 han aumentado los aranceles de pregrado. El diputado me preguntaba o me hacía la observación, perdón. No, ya, me voy a referir a la... No, eso, no voy a poder responder cada una de las preguntas y el detalle que se me ha pedido en algunos temas, porque no son estudios que hayamos realizado en nuestra fundación, entonces no voy a inventarle datos al diputado, pero sí me parece que es este incremento, digamos, de aranceles entre el 2010 y el 2024 es un incremento que respecto de otros indicadores se observa como alto. ¿Ya? Efectivamente, uno podría preguntarse por los costos y esa respuesta no la tengo y habría que encargar un estudio respecto a los costos de la educación superior y a los qué relación tiene eso con los aranceles. ¿Ya? Lo que sí me parece relevante destacar es que hay probablemente incentivos a que
los aranceles se incrementen y uno de esos incentivos me parece que es que las universidades para su financiamiento dependen de una manera preponderante de los aranceles de pregrado. Y una de las cosas que nosotros sostenemos es que esa dependencia del sostenimiento de las instituciones de educación superior debiera ir desescalando respecto de los aranceles de pregrado, sino va a haber una presión al alza permanente. Y ya me parece que el profesor Brunner lo señaló, ni el fisco ni las familias chilenas pueden absorber, digamos, una presión al alza de unos aranceles que ya son excesivamente altos. Insisto que no tenemos los ingresos ni los salarios de Estados Unidos ni de Inglaterra para tener aranceles que están a niveles muy similares y en la parte alta de la tabla de los países de la OCDE. Si avanzamos una más, por favor, me preguntaba el diputado por qué después del 2010, en esta diapositiva podemos ver en la barra salmón, como que el gasto fiscal en los sistemas de crédito se disparan. Bueno, es precisamente porque a partir del 2010 la primera cohorte de estudiantes que tuvieron CAE tienen que empezar a pagar, vienen los problemas de morosidad y también se aumenta la cantidad de estudiantes que estudian con CAE y eso es gasto público. Aquí que estamos en la Comisión de Hacienda, donde hay una preocupación específica por el buen uso de los recursos fiscales y por el gasto fiscal, el sistema de crédito, pero en particular el CAE, ha sido una enorme carga para el fisco. Decía el profesor Brunner, Chile gasta en educación superior, el gasto fiscal es altísimo en relación a los países de la OCDE. La pregunta que nos tendríamos que hacer es de ese gasto fiscal, ¿cuánto va a pagar el CAE? ¿Y en qué le aporta ese desembolso de dinero fiscal? Que están los datos, no me los sé de memoria, pero que muchos van a pagar recargas, a pagar intereses. Y, eh, eh, pero para terminar, diputado, para terminar la idea, si no se me va la onda, ¿ya? Entonces tenemos que preguntar en qué le aporta el desarrollo del sistema de educación superior que recursos fiscales y en una cuantía tan alta vayan a pagar recargas, vayan a pagar intereses. Entonces, por eso después del 2010 se produce esta alza. Eh, ¿Quiere hacerle una consulta sobre el gráfico? sí, Tiene que apagar el micrófono para que pueda. Sí, sobre el mismo gráfico, para entenderlo bien, el gráfico que tiene usted. En el 2010, esta franja naranja, que es el CAE, es el crédito con aval del Estado, o sea, lo que avala el Estado de aquellos estudiantes que se matricularon en las universidades del año 2010, porque no es el pago de No desembolso hice desembolso. es el desembolso pero es el CAE partió el 2006. O sea, usted dice que esta lámina de que es CAE, de esta cantidad de millones, ¿cierto? Es lo que se embolsó el Estado y le hizo la recompra a los bancos, o es el aval que colocó bajo la línea el Estado el 2010 por los jóvenes que optaron al CAE y entraron a la universidad. Tiene palabra, señora. ese gráfico no tiene el desglose de la operación total y todos sus componentes, que tiene, sí, bueno, pero no está, digamos, bueno, es desembolso fiscal en la operación del CAE, es desembolso fiscal, La línea no es desembolso. ¿bajo qué línea? No le entiendo la pregunta, diputado. Bajo la línea por aval, Perfecto. sobre la línea de gasto. Bueno, Ya. perfecto. Pero, Eso que el disculpe, subsecretario señora. quizás se puede referir a esos detalles. Sí, Bueno, disculpe, señora Ferrati, que puede ser una aclaración para que nos quede claro a todos. ¿Sí? Perdón. No, sí, yo lo que quiero que me deje claro es si es bajo la línea o sobre la línea, porque si hace una presentación, debiera tener los datos claros, digamos, de qué se trata el gráfico. Quizás, por su intermedio, señor presidente, aclarar algunos conceptos que creo que siempre es bueno en estas materias que son complejas, aclarar. Efectivamente, tal como señala el diputado Mellado, el CAE contempla gastos sobre la línea, que les podemos llamar gastos,
y algunos desembolsos le hemos llamado vulgarmente, porque para no confundir con gastos, bajo la línea, que son compra de activos financieros, que en simple no afectan el patrimonio neto del Estado. Entonces, cuando el fisco lo que hace es recomprar, el banco entrega 100 créditos, el fisco compra, paga en efectivo la mitad o el 45% de esos créditos. De esos 45% de esos créditos son propiedad del fisco. Son bajo la línea porque el fisco espera recibir ingresos por eso. Eh, y eso es alrededor de 450.000 millones de pesos el último año. Entonces, ese movimiento bajo la línea tiene ese valor. La garantía, porque los otros 55%, si la persona no paga, existe una garantía fiscal respecto de ese que se paga en cuanto la persona entre en mora. Esa garantía no se registra en el presupuesto, no es bajo la línea, sino más bien es un pasivo contingente y se explicita en el informe de pasivos contingentes que se presenta junto al presupuesto. Entonces tenemos tres elementos: gasto sobre la línea, por ejemplo, el subsidio de la 20.640, gastos bajo la línea, que es recompra y recarga, y pasivos contingentes, que representan la garantía. Son tres conceptos distintos que quizás es bueno, y creo que en la presentación, señora Ferretti, tenía los desembolsos que incluían sobre y bajo la línea, pero no están las garantías porque eso no se registra en el presupuesto. Perdón, eso es lo que yo le preguntaba a la doctora Ferretti, doctora, ¿cierto? Profesora de Ferretti, porque la verdad es que uno mira los gráficos, pero tienen que entender qué es lo que está dentro de ese gráfico, qué es lo que quiere expresar ella, digamos. ¿Ah? Pero ahí está claro ya. No, no está claro. Ah, yo No, pensé. ella no lo tiene claro. Entonces, si ella no lo tiene claro, ¿por qué nos manda un gráfico, digamos, tratando de decir algo que no sabe qué es lo que está diciendo? Puede continuar, señora Bueno, Ferretti. continúo entonces. También el diputado hacía mención a la justicia o no de que egresados contribuyen al sistema una vez terminados sus estudios, comparando con los estudiantes que estudiaron con gratuidad, que no van a contribuir, y la diferencia que se produce ahí. Y además, además señaló respecto de el sobrepago que podrían tener egresados, digamos que les va muy bien, que tengan, digamos, como una suerte de castigo al mérito. Lo primero que me gustaría decir es que en este momento todos los estudiantes que estudiaron con CAE y que tienen que pagar o que no caen en mora, van a pagar o están pagando más de lo que costó su carrera. ¿Ya? Esa situación que se identifica como, por eso, esa situación que se identifica como injusta, que es pagar más que el costo de la carrera, es una situación que han sufrido y están sufriendo alrededor o poco más de 1 millón de personas que estudiaron con este crédito. Entonces, eso es un dato de la causa, ¿ya? Eso es un dato de la causa, y por eso es tan importante sacar, como que no es correcto, diputado, por todo crédito una persona paga más, digamos. Dejemos que termine y después ahí. De eso se trata el sistema mención. de crédito, y por eso es tan importante, por eso es tan, Sí, por eso disculpe, es tan disculpe. importante, Esperemos que termine y por mi intermedio, por favor. ¿Ya? por eso es tan importante que esto deje de ser un crédito, ¿ya? Que la base de los sistemas de crédito está, digamos, contemplado el cobro de intereses, y usted habló de usura, y el sistema de créditos con aval del Estado, digamos, hubo un momento de mayor desregulación, donde los intereses que se aplicaban a estos créditos eran altísimos, y eso recién se reguló en el año 2010 o 2011, ¿ya? Entonces, estas situaciones de injusticia, de usura, son situaciones que se han vivido, se han experimentado con este sistema de crédito, con consecuencias que esta misma corporación tuvo una comisión investigadora del crédito con aval del Estado. Están ampliamente documentadas situaciones de abuso y las consecuencias, digamos, que para las familias y para los estudiantes que tuvieron esta deuda han tenido, ¿ya? Entonces, nosotros como fundación hemos siempre sostenido que el horizonte al que debemos aspirar es al de una educación gratuita. Tenemos perfectamente claro que en este momento de desarrollo del país eso no es posible,
que el fisco está invirtiendo en educación superior muchísimo dinero. Nosotros no queremos que parte de ese muchísimo dinero que se invierte vaya a los bancos, queremos que vaya directamente a actividades de educación, actividades de desarrollo, de investigación. Me parece que eso es algo, digamos, razonable, que un porcentaje importante de lo que el Estado invierte vaya directamente a actividades educativas y no a los bancos, que no son precisamente instituciones educativas. Y comprendemos también que el país tiene muchas necesidades de invertir en educación inicial. En eso estamos completamente de acuerdo y por eso nos decimos educación gratuita universitaria mañana. Sabemos que la educación temprana, la educación inicial es importante. Lo que queremos afirmar, lo que queremos sostener es que de lo que el Estado pone en educación superior vaya a actividades directamente vinculadas con la educación superior, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, y no a los bancos, ¿ya? Entonces, eso me parece que más allá de los cálculos, a mí me parece que lo que hay que salvaguardar es eso, que la plata que se ponga vaya a educación y no vaya a los bancos. Dicho eso, para que este sistema sea sostenible, los estudiantes o los egresados tienen que contribuir, ¿ya? Por eso yo le digo, yo no quiero aquí hacer una batalla entre los que estudiaron con gratuidad y los que van a estudiar con FES cuando el horizonte es que la educación sea gratuita, pero sí me parece mucho más justo que los estudiantes que estudien con FES hagan una contribución que es contingente al ingreso, que no tiene intereses como tienen los créditos, ¿ya? O sea, aquí el estudiante que no accede a gratuidad en este momento solo puede acceder a créditos. O tiene la plata para pagar, que es muy poca gente la que tiene la plata para desembolsar, o tiene que endeudarse. Lo que nosotros queremos afirmar es que no tengan que endeudarse y que hagan una contribución una vez que egresan, ¿ya? Entre endeudarme, que me cobren intereses, que si quedo cesante me sigan cobrando igual, a tener un sistema de financiamiento que se va a adaptar a las contingencias de la vida, que a veces uno tiene trabajo, a veces uno no tiene trabajo, etcétera, me parece más justo este paso, asumiendo que no es perfecto, pero sí yo asumo que hay una diferencia cualitativa entre endeudarme con un banco y tener que contribuir contingentemente a mi ingreso. Respecto a los sobrepagos, no tenemos un cálculo, pero sí compartimos la preocupación de que no haya casos donde la contribución del egresado termine siendo 3, 4, 5 veces la carrera. En eso estamos completamente de acuerdo y quienes saben de esto, de economía, tendrán que afinar el instrumento lo más posible para que eso no se provoque. Nosotros compartimos completamente esa preocupación. Así que bueno, eso es lo que podría referirme a las preguntas que se me hicieron. Su secretario ya, ya. Su secretario y terminamos, ¿ya? Muy bien, su secretario. Tiene que hablar el micrófono, el de... Ya, no, quiero ser muy breve para responder algunas de las dudas que existían respecto del diagnóstico que explica la tendencia alcista de aranceles. Si uno examina las fichas de la fécula, los estados financieros de las instituciones, ve que los costos del 2013 al 2023 más o menos crecieron en un 72%, pero los aranceles crecen en un 90%. O sea, tenemos un crecimiento de aranceles por encima del costo. Y uno tendría que agregar también que, como se ha estudiado, el efecto de plus salarial que tiene la educación, que siempre es robusto y existe, tiene en muchos casos una tendencia decreciente en el tiempo. Es decir, esta tendencia alcista no estaría explicada ni por los costos ni por el rendimiento en plus salarial de la educación superior. Esta es la razón por la cual este mismo Parlamento decidió el año 2018 tener una regulación de aranceles basada en costos necesarios y razonables. Porque cuando no hay regulación ocurre ello. Yo no estoy imputando ninguna finalidad, simplemente estoy diciendo que es difícil explicarla por los costos, es difícil explicarla por la rentabilidad. Probablemente tendrá, ahí hay que ver no solo digamos, los montos del aumento, sino las líneas base de donde parten, como se ha señalado, hay que ver el comportamiento global. Y el hecho de haber tenido una regulación basada en costos tiene consecuencias. Una de ellas es que esto es muy difícil resolver el problema del crédito nacional del Estado
con un sistema de crédito análogo al crédito con el del Estado. ¿Y por qué ocurre esto? Yo ayer trataba de explicar de que como tenemos la regulación basada en costos, tendría, si fuera un crédito, incluso contingente al ingreso, yo mando a un profesor con más deuda que a un abogado. No tiene sentido eso. Entonces, tendrías, supongamos, mira, tomemos el ejemplo, supongamos hacemos un crédito. Mandamos al profesor con más deuda, mandamos al abogado con menos deuda. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que condonar. Y vamos a ir condonando en distintas, o el saldo insoluto al final, o ante las eventualidades que tiene con los distintos seguros la trayectoria laboral de las personas, porque las personas entran en esa cesantía y todo. El cálculo, por eso es bueno el estudio que presentó Lorraine Dirdin y otros investigadores, porque demuestra que si esto fuera un crédito, requeriría más subsidio público. Más subsidio público. Por lo tanto, menos recursos eventuales para educación parvularia. Estoy todavía en la economía política del sistema. Por eso, por decisiones de naturaleza práctica que tiene que ver con reconocer los avances del país y reconocer los avances que ha tenido el sistema de educación superior, es que hemos propuesto el FES de esta manera que a nivel global recauda más y a nivel individual, en las cifras promedio. Yo sé que hay casos atípicos, borde, que tenemos que enfrentar y estamos en disposición de resolverlo, pero en promedio el CAE golpea 14% a los ingresos de las personas, nuestro sistema en torno al 4%. O sea, a nivel promedio es un sistema que golpea menos al ingreso de las personas, pero tiene una mejor recaudación. Esta es la razón por la cual no podía de manera mecánica aplicarse, porque se señala, bueno, ¿por qué se complicaron tanto? ¿Por qué no hicieron un sistema de créditos como el que existe ahora, contingente al ingreso, y voy a meterme en el problema del copago? Por esta razón, porque sería impracticable. Y este dato, este hecho de que yo señalo acá, se omite en la discusión en gran medida porque las personas que levantan esta alerta en general están en contra de la idea de regular. Les parece inadecuado regular. Lo que nosotros estamos señalando es que eso, la regulación no es una definición programática de este gobierno, es la implementación de una ley. Y luego respecto a los comentarios que se hicieron con el problema de la autonomía, es que esto es muy importante porque se señala que aumentar la dependencia del financiamiento estatal pues, disminuye la autonomía. El, el, em, el hecho de que existan valores regulados de manera institucional impide que un gobierno en discusión presupuestaria modifique esos montos. O sea, es decir, la regulación es una política de Estado, impide que se tomen esas definiciones de naturaleza política. Ello se puede hacer con fondos que están sometidos a la discusión presupuestaria. De hecho, el gobierno anterior eliminó 2 asignaciones al G9, las eliminó por completo, no las bajó. Bueno, veo que estamos en el tiempo, tengo más elementos, pero me quedo hasta acá, presidente. Gracias, subsecretario. Estamos en el tiempo. Le doy las gracias a todos, subsecretario, a Pablo Jorquera, señora Pierina Ferretti, también muchas gracias por su exposición, y a don José Joaquín Brunner. Muchas gracias a todos por la asistencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.